El presente audiovisual denuncia el flagelo de la nueva era que viene socavando los cimientos de la cristiandad y de la sociedad occidental. Es un extracto del libro Nueva Era, Religión del Anticristo de José Luis Pibel. Este analiza esta mentira espiritual que tanta confusión religiosa viene generando en la actualidad. Esta es una realidad que estamos obligados a conocer y a enfrentar, siempre con la ayuda de Dios, que nos advierte por medio de uno de sus profetas. Por ignorancia pereció mi pueblo. ¿Qué es la nueva era? La nueva era o nueva edad se traduce como New Age. También se le conoce como la era de Acuario, la era azul, el nuevo paradigma y el milenio de paz y amor. Algunos también la denominan el nuevo tiempo de Eva. La nueva era no es una religión ni una secta. Es un movimiento pseudo-religioso de carácter gnóstico que intenta imponer un nuevo orden mundial, destruyendo la civilización cristiana por medio de la imposición de un único líder y de un único gobierno mundial mediante la unificación política, cultural y religiosa de todos los seres humanos. Sus orígenes. La nueva era tiene su origen en una especulación astrológica carente de validez científica, la cual afirma que la humanidad ha pasado por 7 eras o años cósmicos, a saber, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries y Piscis. Esta última, próxima a terminar, será reemplazada por la era de Acuario. La conspiración de Acuario acusa a la religión cristiana de ser la causante de todos los males del mundo. Raíces ideológicas y filosóficas de la nueva era. El movimiento Nueva Era está sustentado por 6 pilares fundamentales, a saber: paganismo, gnosticismo, esoterismo, hinduismo, espiritismo, masonería. Paganismo. Es el estado religioso de un pueblo que todavía no ha sido evangelizado o que después de haberlo sido, combina la verdad con el error o rechaza la verdad de una manera frontal. Actualmente el neopaganismo está presente en las artes, la ciencia, la política, la cultura, la economía, la filosofía y la religión. Hoy no se adoran ídolos de piedra o de madera como en la antigüedad. Ahora el ídolo es el hombre mismo, que se entregó a la adoración de sí mismo y se olvidó de rendirle el debido culto al único y verdadero Dios, su creador y ser supremo. Gnosticismo o agnosticismo. Del griego gnosis, que traduce conocimiento. Es una herejía del siglo I que niega abiertamente las verdades de la fe católica. Es el movimiento que más versiones falsas del Evangelio ha publicado y más evangelios apócrifos ha inventado. Sus iniciados, mediante sus prácticas y enseñanzas secretas, pretenden alcanzar la divinidad por medio del conocimiento de lo oculto, usando medios tales como el espiritismo, el ocultismo y la transmutación sexual, entre otros. Esoterismo. Del griego esotéricos, significa lo que no está destinado a hacerse público. Son prácticas secretas que buscan revelar lo que está más allá de lo visible y tangible. Tiene como último fin la divinización del hombre mismo. Lo esotérico viene del ocultismo y lo oculto viene de Satanás, príncipe de las tinieblas. Hinduismo. Falsa religión de la India, compuesta por un conjunto de muchas creencias. Panteísta, afirma que todo es Dios, busca la inactividad de la voluntad y de la mente, niega el sacrificio y la ley moral. El hinduismo es la columna vertebral religiosa de la nueva era, de la cual toma 4 prácticas y creencias principales, a saber, el yoga, la teoría del karma, el pranayama y el mito de la reencarnación. Espiritismo. Es la práctica ocultista de comunicarse con los muertos a través de mediums, clarividentes o canales. También es conocido como canalización o channeling. Por medio de técnicas como la tabla Ouija, las chakras y las mancias como la quiromancia, la hidromancia, etc., los contactos que en algunos casos efectivamente se dan, verdaderamente son con espíritus de demonios o almas condenadas que terminan dominando y engañando a quien cree estar consultando
almas de familiares o almas inofensivas. Estas entidades malignas dan mensajes e instrucciones a personas o grupos humanos sobre determinadas cosas secretas. Masonería o francmasonería. Es una organización secreta y misteriosa de carácter gnóstico, ocultista y esotérico. Su origen es la sinagoga judía de los inicios del cristianismo. Es abiertamente anticristiana. Los ideales masones son libertad, igualdad y fraternidad. Está infiltrada en todas las instituciones políticas, económicas, religiosas y militares del mundo entero. A lo largo de la historia ha protagonizado soterradamente grandes revoluciones sociales, religiosas, políticas y económicas a nivel mundial, tales como la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, el matrimonio civil, la legalización del aborto y la degradación de las costumbres, cabalgando siempre en el potro del progreso. La masonería está condenada por la Iglesia en varios documentos pontificios por su carácter antirreligioso y anticatólico. En 1738, su santidad Clemente XII excomulgó a los miembros de la masonería con la Carta Apostólica In Eminenti y luego por conducto de varios pontífices. Se extendió esta condena a todas las asociaciones vinculadas con esta organización de cualquier tipo y nacionalidad. Sus precursores. Son muchos los escritores e ideólogos que por medio del espiritismo y de la escritura canalizada han estructurado la ideología de la nueva era. Los podemos dividir en antiguos y modernos. Por razones de tiempo y espacio, solo mencionaremos algunos de los más sobresalientes. Precursores antiguos. Aportaron la base doctrinal de la nueva era tal como hoy se le conoce. Estos son solo algunos de ellos. Paracelso. Nació en Suiza en 1494. Médico alquimista, fundador de la medicina hermética. De él toma la nueva era el humanismo cósmico. Miguel de Nostradamus. Nació en Francia en 1503. Médico ocultista de origen judío. De él toma la nueva era las profecías de fin de milenio y del pontificado católico. El conde de Saint-Germain. Nació en Hungría en 1700. Masón grado 33. Es un miembro de la jerarquía de Maitreya. Charles Darwin. Naturalista inglés, que en 1859 publicó el libro El origen de las especies. Negó la creación del universo por Dios y lanzó la teoría de la evolución transformista, muy similar a la reencarnacionista hindú, y la teoría de la selección natural de las especies, que niega la intervención de Dios en la historia del mundo. Elena Petrovna Blavatsky. Nació en Rusia en 1831. Fue la madrina del movimiento Nueva Era y enemiga declarada del catolicismo. Fundó la Sociedad Teosófica. Fue la primera que habló del instructor del mundo. Federico Nietzsche. Nació en Alemania en 1844. Filósofo radical que proclamó la muerte de Dios. De él toma la nueva era el modelo de gobierno del superhombre y del anticristo. Precursores modernos. Muchos nombres podemos mencionar desde Meister Eckhart hasta Teilhard de Chardin, pasando por Carl Jung, Aldous Huxley, Erich Fromm y Friedrich Capra, entre otros muchos. Anotaremos aquí solo algunos ideólogos conspiradores. Georg Ivanovich Gurdjieff. Nació en 1872. Mago negro y ocultista de origen armenio. Aportó a la nueva era la farsa de un cristianismo esotérico. Mezcla herética con ocultismo e gnosticismo. Introdujo el eneagrama. Aleister Crowley. Nació en Inglaterra en 1875. Es quizás el más destacado satanista de mediados del siglo XX. Aportó a la nueva era la adoración pública y abierta a Satanás. Fundó el Ordo Templi Orientis, OTO. Marilyn Ferguson. Socióloga norteamericana que publicó en 1980 el libro La conspiración de Acuario, la Biblia de la nueva era, que empezó a escribir en 1975 y expuso la versión moderna del nuevo orden mundial, conocido 100 años atrás a través de H. Blavatsky
como el nuevo paradigma. Anthony de Melo. Sacerdote jesuita hindú, nacido en 1934. Mezcla el hinduismo con el catolicismo. Niega la cruz y el sufrimiento como medio redentor. Murió en Nueva York en 1987. Sus obras están prohibidas por el Vaticano. Juan José Benítez o JJ Benítez. Español. Nació en 1946. Abandonó el periodismo en 1975 para escribir bestsellers dictados por espíritus malignos a través de canalización. Obras plenas de gnosticismo y esoterismo que niegan la verdadera revelación y la doctrina de Jesucristo. Algunos de sus libros son El caballo de Troya, Los astronautas de Yahvé. Sai Baba. Nació en 1926. Gurú, prestidigitador y mago negro hindú. Propaga el ocultismo hindú. Le siguen millones de adeptos en todo el planeta que lo adoran como a uno de los dioses de la nueva era. Hilda Strauss. Cosmetóloga colombiana, destacada promotora de Lord Maitreya y la brujería en su país y en Latinoamérica. Paulo Coelho. Escritor brasilero, nacido en 1948. Promueve, entre otros aspectos, la infidelidad y el adulterio por medio de la evolución espiritual con la pareja a través de la reencarnación. Inocula sutilmente en sus obras el veneno de la teosofía. Ataca el dogma de la Santísima Trinidad y el de la redención humana por la cruz de Cristo. Es el 15º escritor más leído en el mundo. Deepak Chopra. Moderno gurú para Occidente. Desde Norteamérica es líder de la nueva era en el campo de la medicina esotérica y oculta. Promueve el nuevo orden mundial y al Dios a quien llama la mente universal, que actúa a través de 7 leyes espirituales, enseñanzas que coinciden con lo que pregona Maitreya. Espiritualidad de la nueva era. Las principales formas de su espiritualidad, entre otras, son las siguientes. Cursos y métodos para promover el yo soy. Prácticas de potencial humano como la dianética, la cientología, el control mental, el método Silva, la metafísica 4 en 1, métodos, cursos y seminarios de autoayuda y autorrealización personal como Insight, Avance, Caminos, etc. Cursos y técnicas de medicina. De la mente y el cuerpo, de sanación a través del espiritismo como el Reiki, medicina alternativa o bioenergética, medicina holística, reflexología, osteopatía, biorealimentación, la técnica de Alexander, la acupuntura, frutoterapia, aromaterapia, cromoterapia, fitoterapia, etc. Técnicas de origen oriental. Como yoga hindú, zen japonés, tai chi y feng shui chinos, la meditación trascendental y devoción e idolatría a gurúes y a falsos profetas llamados los iniciados, los iluminados o los dioses de la nueva era. Artes adivinatorias. Como la cartomancia, quiromancia, hidromancia, biomancia, tarot, cábala, eneagrama, la tabla Ouija, etc. Astrología. El horóscopo, la carta astral. Hechicería. La magia, brujería, chamanismo, santería, vudú. Angeología. Incluye el tarot angélico e invocación y contactos con ángeles caídos y almas condenadas. Espiritismo. Ocultismo y canalización. Contacto con ovnis o ufología. Devoción a los extraterrestres. Satanismo abierto. Ritos y misas negras. Celebración de fiestas satánicas como el Halloween. Adoración, consagración y servicio al demonio. Síntesis histórica. La nueva era no es tan reciente como pretenden hacerlo creer. Dice la Biblia. Si alguien dice, esto es nuevo, también eso existió en los tiempos que nos precedieron. A continuación, señalamos algunas fechas importantes para este movimiento a partir del siglo XVIII, que nos dejan ver cómo fue su desarrollo histórico moderno. 1717.
En Inglaterra aparece públicamente la masonería reviviendo el gnosticismo antiguo. 1875. Helena P. Blavatsky funda la Teosofía para instaurar el nuevo orden mundial dirigido por Lord Maitreya. 1888. La masonería, o francmasonería internacional, funda la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal. 1897. Se realiza el Congreso Judío Mundial en Basilea, Suiza, donde se traza el plan de dominio mundial del sionismo, cuyas actas se hicieron públicas en 1905 en el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion. 1922. En Francia y Viena, respectivamente, aparecen dos organizaciones secretas para difundir las ideas del nuevo orden mundial, el movimiento sinárquico y el movimiento paneuropeo. 1959. A Benjamin Creme, el heraldo de Maitreya, le fue dada la misión de preparar el camino de llegada del instructor del mundo, Lord Maitreya, avatar de la nueva era. 1960. En California, Estados Unidos, se funda la primera comunidad de la nueva era para América llamada Esalim. 1962. En Escocia se crea la Fundación Findhorn, el Vaticano del movimiento New Age para Europa. 1964. El espíritu masónico se infiltra en las sesiones del Concilio Vaticano II a través del Master Plan trazado por la masonería. Según lo afirman el padre Stefano Gobbi en su libro A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, López Padilla en el libro La Hora de la Verdad, página 123, la revista 30 Días, número 57 de 1992, y Maurice Pinet en el libro Complot contra la Iglesia, entre otros. 1966. Se realiza la Conferencia Internacional en Nueva Delhi para iniciar la invasión ideológica y religiosa de Occidente a través de los gurúes e institutos que promoverán el hinduismo, dirigidos por la organización secreta y logia masónica hindú Vishna Parishad. 1968. Estalla la Revolución Juvenil de Mayo en la Sorbona en París, Francia. Su lema, prohibido prohibir, desató el espíritu contestatario y rebelde de la juventud del mundo entero, coyuntura que fue aprovechada por los promotores de la nueva era para exportar a todo el mundo occidental la anarquía, el esoterismo y el ocultismo, el llamado libre pensamiento y una torcida noción de libertad, edificada sobre el amor a sí mismo. Se dio origen al hipismo y a las nuevas generaciones se les inoculó el veneno del libertinaje sexual y de las drogas alucinógenas. 1969. Festival de Woodstock en California, Estados Unidos. Encuentro del hipismo internacional y el mayor y más largo concierto de rock de la historia, con su lema Haz el amor y no la guerra, consolidó por su trascendencia la cultura del rock, la droga y el sexo libre. Amor y paz, gritó el movimiento al mundo. Amor sin Dios, paz sin su intervención. 1972. Al detectar la masonería eclesiástica infiltrada en el Vaticano, el 29 de junio el Papa Pablo VI afirmó: el humo del infierno ha penetrado en la Santa Iglesia de Dios. 1974. Se crea la Comisión Trilateral, alianza totalitaria de los tres colosos, Estados Unidos, Europa y Japón, con el fin de consolidar su dominio sobre el mundo. 1975. Se revela el plan secreto, puesto en marcha 100 años atrás con Madame Blavatsky y la Sociedad Teosófica, a través de la literatura, el cine, la música, la televisión y la radio. Estalla el boom de artistas y escritores nuevaeristas con escritura canalizada, como Richard Bach, Carlos Castaneda, J.J. Benítez, etc. 1979 a 1981.
Años definitivos en el proceso de la globalización mundial de la economía y en el auge del neoliberalismo, con el que se establecieron las reformas económicas que permitieron privatizar las empresas estatales de todo el mundo, debilitando así al Estado, hasta entonces soberano, y consiguiendo fortalecer aún más los consorcios industriales y financieros multinacionales. 1988. Primera aparición pública de Lord Maitreya, el falso Mesías, en Nairobi, Kenia, ante una comunidad protestante. 1989. Cae el muro de Berlín. 1990. En la Guerra del Golfo Pérsico, George Bush, presidente de Estados Unidos, anuncia la instauración del nuevo orden mundial. 1995. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China. Los feministas intentan imponer el aborto y el homosexualismo. 1999. Entra en circulación el euro, moneda de la Comunidad Económica Europea. Año 2000. En junio, se crea una bolsa de valores única. En agosto, la ONU crea la religión mundial con alma global que funcionaría como Parlamento Mundial al estilo de la ONU. ¿Qué ofrece la nueva era? El nuevo paradigma, que es una nueva forma de ver y concebir las cosas, traería una larga época de armonía, paz y prosperidad. Una sola religión mundial, una sola espiritualidad, un solo sentir, un solo líder mundial que llevaría a la humanidad a vivir la civilización del amor. Es la respuesta sin fe que da el mundo a los problemas y necesidades de la humanidad. La nueva era ofrece al hombre de hoy 6 soluciones fundamentales que sintetizamos así. Ofrece una respuesta al vacío espiritual de la humanidad. Invita al hombre a buscar su propio Dios. Ofrece solución a los problemas medioambientales. Pero diviniza la naturaleza adorando a la criatura y negando a su creador. Ofrece salud y bienestar. Pero enseña a adorar el cuerpo. Ofrece prosperidad y éxito. Pisoteando los derechos y la dignidad humana. Ofrece progreso y desarrollo social. A través de la aldea global, pero lo que está consiguiendo es que los ricos sean cada día más ricos y los pobres sean cada día más pobres. Ofrece una respuesta a los conflictos sociales, religiosos y económicos. A través del pacifismo, el libertinaje, el falso ecumenismo y la internacionalización de los conflictos locales por la acción de las alianzas y acuerdos internacionales. ¿Cuáles son sus metas? El destino final y los caminos de la nueva era conducen a la instauración de un gobierno único mundial, la implantación de una única religión mundial, la imposición de un único sistema económico mundial, la creación de una única cultura mundial. Este esquema es el compendio del sistema ideal absolutista y totalitario con el que han soñado todos los tiranos que la historia ha conocido. La meta última de la nueva era es llevar a la humanidad a la adoración de Satanás, su inspirador y principal creador. Pero según esta conspiración, primero el hombre ha de negar a Dios y deberá despreciar su infinito amor por nosotros. Medios de penetración de la nueva era. El veneno de la nueva era ha contaminado todas las instituciones de la sociedad actual a través de hilos conductores o vasos comunicantes como la literatura, la música, las artes, la publicidad, el cine, la radio, la televisión y ahora la internet. Medios con los cuales sus promotores han conseguido ejercer una gran influencia en la educación, la política, la economía, la religión y la ciencia de todos los países, generando así uno de los más lucrativos negocios de los últimos tiempos, el negocio de la nueva era. A través de la sociedad de consumo, la nueva era impulsa y promueve un sinnúmero de productos, tales como alimentos, bebidas, libros, revistas, videos, películas, música, cursos, conferencias, seminarios, moda, automóviles, planes turísticos, muebles y objetos de todo tipo,
que la sociedad occidental. Su simbología. La nueva era tiene su propio sistema de símbolos, con el que representa sus creencias, conceptos e ideales. Aquí señalamos algunos de ellos. Anarquía. Representa el desorden social y la rebelión contra toda autoridad y orden establecidos. Arco iris. Simboliza el puente entre el hombre y la divinidad cósmica. Pentagrama. Representa al macho cabrío, símbolo satánico. Cinta entrelazada. Significa la aldea global o nuevo paradigma, esencia del nuevo orden mundial que prepara la nueva era. Cuarzos. Amuleto con poderes mágicos, contra energías contrarias. Tetragramatón. Signo satánico de magia blanca y negra. También signo gnóstico de la transmutación sexual y del poder mental. Versión satánica antagónica del tetragrama, palabra hebrea de 4 letras que significa llave. Cornudo. Invocación y oración satánica que significa Satán reina. Número áureo. Representa al superhombre Dios, meta y fin de la nueva era. Es andrógino, es decir, hembra y macho a la vez. El número 666. El 6, repetido 3 veces, representa la presencia del maligno, número de la bestia, el falso profeta, el anticristo. Código de barras. Simboliza la revolución consumista, que adora al dios dinero, poderosa herramienta del control económico mundial. Es una de las marcas de la bestia, profetizada en el libro del Apocalipsis, capítulo 13. La pirámide. Símbolo masónico del nuevo orden mundial. Representa al arquitecto del universo, dios de la nueva era y a su jerarquía espiritual. Su vértice superior simboliza la meta espiritual final. Grandes místicos cristianos han encontrado en las pirámides símbolos de demonios y ángeles caídos. Los 7 rayos de luz. Símbolo del movimiento I Am o Yo Soy, invocación abierta a Satanás y a sus ángeles caídos que integran la jerarquía de Maitreya. El yin y el yang. Simboliza la armonía y la amistad entre el bien y el mal, la igualdad entre la luz y las tinieblas. Enseña que el pecado no existe. Nueva era y cristianismo. La nueva era tergiversa y anula el significado correcto de las verdades y destruye los dogmas de la Iglesia Católica. Busca edificar sobre las ruinas del cristianismo la nueva religión mundial. Uno de los métodos utilizados es el de cambiar el significado correcto de las verdades católicas, como lo veremos a continuación con algunos ejemplos. ¿Quién es Dios? Para la nueva era, todo es Dios. El cosmos, la naturaleza, los elementos, una piedra, el mar, el agua, los árboles. Es esta una visión panteísta donde tú eres Dios, donde yo soy Dios, en fin, donde el hombre y la mujer son dioses. Para el cristianismo, Dios es un ser personal, infinitamente bueno, sabio y omnipotente, principio y fin de todas las cosas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Es distinto de la creación, es el Creador. ¿Quién es Jesucristo? para la nueva era, Es un avatar, es un profeta más como Mahoma, Buda o Maharishi Mahesh. Es un iluminado, un maestro ascendido, un ser que alcanzó el nirvana. Es un extraterrestre que no es el Hijo de Dios. para el cristianismo, Jesucristo es el verdadero Mesías, el Salvador, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hijo único de Dios vivo, hecho hombre por amor en el vientre de María, la siempre Virgen, que murió, resucitó y ascendió a los cielos, y cuya segunda venida o parucía estamos esperando. ¿Quién es la Virgen María? para la nueva era, Es la Madre Tierra, la diosa Gaia, es la Ishtar babilónica, la Isis egipcia, la Artemisa griega, la Pachamama precolombina. Es una mujer iniciada que fue inseminada artificialmente por extraterrestres y concibió a un avatar iluminado llamado Jesús. para el cristianismo,
La Virgen María es la bienaventurada, la llena de gracia, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, Asunta al cielo y Reina del universo, la Corredentora, mediadora de todas las gracias, la humildad hecha mujer con el poder de aplastar la cabeza del demonio. ¿Quién es el hombre? Para la nueva era, El hombre es Dios. para el cristianismo, El valor supremo es Dios el Creador. El segundo es el hombre, su criatura, obra maestra hecha a imagen y semejanza suya, creado para conocer, amar y servir a su Creador y para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es el Salvador? para la nueva era, El Salvador es el instructor del mundo, el líder único del gobierno mundial, posiblemente Lord Maitreya, la encarnación de Satanás. La nueva era propone la subida al poder de un único instructor mundial o el anticristo, mentirosamente promovido como el Krishna hindú, el Mesías judío, el Maitreya Buda budista, el Imán Mahdi musulmán, el Cristo cristiano. para el cristianismo, El Salvador es nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día y nos dejó la Iglesia Católica como medio de salvación. ¿quiénes son los ángeles? Para la nueva era, Son esferas de luz o entidades de energía pura que entran en contacto con los hombres para guiarlos en la presente reencarnación. Son seres que nos alcanzan la prosperidad, el éxito y el placer sin límites. para el cristianismo, Los ángeles son criaturas espirituales de Dios, inmortales, poderosos e inteligentes. Los santos ángeles son los que han permanecido fieles a Dios y conforman la corte celestial. Son los mensajeros de Dios. Los ángeles caídos son los que, traicionando a Dios, fueron arrojados al infierno, convirtiéndose así en demonios poderosos e infinitamente malos, cuya principal labor es tentar y acusar a los hombres ante Dios. ¿quién es el demonio? Para la nueva era, No existe. Cuando se refieren a este ángel caído, lo llaman ser benéfico, ser superior, luz cósmica, el absoluto, el grande, la mente universal, la fuerza, el arquitecto del universo. Es en cada hombre la parte negativa que aún no ha evolucionado. para el cristianismo, El demonio es Satanás o Lucifer. Dogma de fe es creer en su existencia. Es nuestro más grande enemigo. Comanda las legiones infernales. Este y su corte son ángeles caídos, superiores en inteligencia y poder a los hombres. Satanás es el padre de la mentira y del odio. Dice San Juan, Satanás es asesino de hombres. No ha permanecido en la verdad porque en él no hay verdad. conclusiones. Su Santidad Juan Pablo II define así este movimiento. La nueva era es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis, que tergiversa la palabra de Dios sustituyéndola por palabras y fábulas humanas. Analizando este documento, podemos apuntar algunas conclusiones, pero la conclusión más importante es a la que usted, querido hermano, pueda llegar. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oigan. Primera, la nueva era no es un juego ridículo, es el satanismo en acción. Para los cristianos católicos, la nueva era es una herejía y una apostasía. No debemos engañarnos pensando que la nueva era puede aportar algo en beneficio de la religión católica. Segunda, la nueva era promueve la apostasía. A través de un gobierno, una economía, una religión y una cultura únicas y universales a través de la aldea global. Tercera, la nueva era es la obra maestra del infierno. Vacía en su contenido y tergiversa los conceptos cristianos de creación, salvación, gracia, redención, alma, infierno, cielo, etc. Ataca los medios de salvación revelados por Jesucristo a su iglesia, como la Eucaristía, los sacramentos, la oración. Cuarta, la nueva era separa al hombre de Dios. La vida del hombre solo ofrece dos caminos, el bien o el mal.
Permanecer en el pecado, aun si estamos llenos de buenas intenciones, es rebelarnos contra Dios. Estar fuera del alcance protector de Jesús es ponernos al alcance del demonio. Quinta, la nueva era es el mismo pecado original en clave de religión. Solo al fracaso eterno puede conducir la autoidolatría que ésta propone por medio de sus mentiras y engaños al decirnos hoy lo mismo que la serpiente dijo a Adán y Eva: seréis como dioses. Sexta, la nueva era es división. Sigue el lema divide y reinarás. La unidad de la raza humana no se logrará como la propone la nueva era. No habrá unidad sin humildad y sin la paternidad de Dios. Guiados por Jesucristo y por el Espíritu Santo, obtendremos unidad interior, unidad familiar, unidad en la iglesia y entre las iglesias. Que todos sean uno como tú. Padre, estás en mí y yo en ti. San Juan 17. Séptima, la nueva era promueve a falsos profetas y la venida del anticristo. Si os dicen, ved el Cristo está aquí o allá, no lo creáis. Mateo 24:5. Octava, la era de Acuario es la falsa nueva era. El cristianismo espera la verdadera nueva era, anunciada por San Juan en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, donde fue escrito: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, la nueva Jerusalén, donde Dios morará entre los hombres y los gobernará, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni lamentaciones, ni penas, porque todo esto es ya pasado. El verdadero Mesías y el Salvador nació hace 2000 años. Es Jesucristo, el Verbo encarnado, hecho hombre por amor. Novena, la nueva era es la religión del falso Mesías. Por características y enseñanzas, el falso Mesías es Lord Maitreya. Solo el desarrollo de los acontecimientos lo podrá confirmar o descartar. Estará asignado con la cifra 666, cuyo poder y prodigios le permitirán presentarse en cualquier lugar y con la identidad más insospechada. Armas para ganar el combate. Esperamos que lo visto en este audiovisual no alimente el pesimismo, sino que por el contrario nos impulse a defender la verdad. En Jesucristo tenemos la esperanza de vencer. Para ser libres nos libertó Cristo, quien nos dijo: la verdad os hará libres. ¿Qué podemos hacer ante este oculto y peligroso ataque del demonio contra la sociedad y el cristianismo? ¿Cómo podemos resistir este contundente ataque final de las huestes infernales? La respuesta es clara. El camino es la fe en Dios mismo. Solo con Él y en Él venceremos. Esta batalla es espiritual, como lo dice San Pablo. Nuestra lucha no es contra hombres, sino contra potestades y principados, contra las fuerzas sobrenaturales del mal, los verdaderos gobernantes y autoridades que dirigen este mundo. Sugerimos a continuación algunas armas para ganar el combate. Primera arma: la oración. La oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. 24 horas tiene el día. ¿Cuántas de ellas dedicamos a orar? Segunda arma: practicar la palabra de Dios. A través de la meditación y la contemplación cristianas en el silencio, las obras de caridad, frecuentar los sacramentos, hacer sacrificio y ayuno, visitar al Santísimo Sacramento del altar. Tercera arma: la Santa Misa. Asistir con frecuencia y devoción los domingos y fiestas de guardar. La Santa Misa es el más poderoso exorcismo contra Satanás. Cuarta arma: leer y estudiar la Biblia y el Catecismo. Leer libros de comprobada espiritualidad cristiana, tales como La imitación de Cristo de Thomas Kempis, Meditaciones de los Santos, etc. Quinta arma: estudiar la vida de los santos. Hombres y mujeres que con su vida imitaron a nuestro Señor Jesucristo, tales como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, etc. Sexta arma: el rosario.
El rezo diario, individualmente y o en familia, nos dará la protección de la Santísima Virgen, cadena con la cual la Virgen atrae al demonio. Séptima arma. La consagración personal y de la familia a los sagrados corazones de Jesús y de María, y renovarlas con frecuencia para que Dios bendiga nuestros hogares. Octava arma. Los retiros espirituales, dirigidos por sacerdotes o por laicos comprometidos, buscando alejarse del mundanal ruido por determinado tiempo y meditar en el gran negocio de la salvación de nuestra alma. Por ejemplo, los retiros de San Ignacio de Loyola, de Cuaresma, de fin de semana, etc. Novena arma. Los sacramentales son los actos, ritos, oraciones y objetos benditos para obtener de Dios favores espirituales y abundantes gracias. Nos corresponde usarlos adecuadamente con verdadera fe y devoción. Los principales son la bendición sacerdotal, los exorcismos, el agua, el aceite o la sal exorcizados, el crucifijo, el escapulario, las medallas, la camándula, el denario, veladoras e imágenes bendecidas, etc. Décima arma. Novenas. Rezarlas durante 9 días seguidos por alguna intención especial, para obtener la intercesión de los santos y la ayuda de Dios. Por ejemplo, al Espíritu Santo, varias al Señor Jesús, varias a la Santísima Virgen María, a los santos y ángeles, entre otras. Onceava arma. El Via Crucis. Devoción tradicional que consiste en movilizarse frente a las 14 estaciones de la pasión de nuestro Señor Jesucristo hacia el Monte Calvario. Doceava arma. Devociones personales, tales como al Señor de la Misericordia, al Sagrado Corazón, a la Virgen María, a San José, a otros santos, a los ángeles buenos, los primeros viernes y sábados de mes, a las almas benditas del purgatorio. Todas estas acciones nos acercan a Dios y a su gracia. Treceava arma. Imágenes y músicas sagradas. Decorar los hogares y sitios de trabajo con impresos y esculturas religiosas que nos invitan a vivir con fe, esperanza y caridad, previamente bendecidas y entronizadas o puestas en su trono por un sacerdote. Por ejemplo, el divino rostro de Jesucristo, crucifijos, las advocaciones de María, imágenes de santos, de ángeles, el ictus opes, etc. Escuchar música religiosa como los cantos gregorianos y las melodías sacras compuestas para elevar el espíritu al cielo y para alabar a Dios. Catorceava arma. Orar por la propagación de la fe católica, por el Papa y por la jerarquía. Estas armas y otras más las podemos sintetizar en 3 puntos. Primero, piedad y práctica religiosa. Segundo, estudio de la doctrina cristiana. Tercero, acción apostólica, o sea, escuchar y practicar la palabra de Dios. Ellas nos proporcionarán la sabiduría, la fortaleza y la gracia del cielo, para saber dónde está y dónde no está Dios, y para resistir los ataques de nuestros enemigos que están bajo el mando de Satanás, quien sí existe y es el mayor conspirador de la era de Acuario. Dios nos bendiga.